En realidad hablar de José Varallano es muy complejo. Es muy complejo porque desde que viera la luz del mundo, allá por 1905, aquí en la ciudad de Huánuco, aunque él más se consideraba un auténtico y legítimo y divino Xucuy proveniente de aquel pueblo de Jesús, ahora en la provincia de la Uricocha, es complejo porque ha mostrado a lo largo de su existencia, casi hasta 1997, una polifacética vida. Y entonces esta vida se puede abarcar desde su trabajo en la literatura, fundamentalmente en la poesía, desde su trabajo en la sociología, con aquellos trabajos, sobre todo en el vanvalorismo, sus trabajos en el periodismo, habiendo sido un articulista de opinión en diversos medios de entonces, su trabajo de jurista, al haberle entregado a la ciencia del derecho diversos trabajos, sobre todo el derecho inca o el derecho en los trabajos de Guamán Poma de Ayala o la legislación indiana. Si algo podemos encontrar en José Varallano, siempre ha sido su interés en tener un abordaje por la visión del hombre andino. Él se ha identificado y se ha proclamado como un legítimo y auténtico cholo, producto del hombre andino y del hombre español. Y en realidad yo no tengo la suficiente autoridad como para poder hacer un enjuiciamiento sobre su trabajo poético, literario, que ha sido abordado por distintos autores. Podría hacer un balance sobre su trabajo jurídico, dado mi formación de abogado, pero yo hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a su aporte para la historia regional de Huánuco. Y es que, sin duda alguna, para formar conciencia, para formar identidad, es necesario conocer primero nuestra historia local, antes que la historia universal, antes que la historia nacional. Y esta es una lucha constante que siempre la hemos pregonado y siempre la hemos practicado y la hemos iniciado. En algún momento, cuando nos ha tocado estar en las aulas del colegio, habiéndonos iniciado aquí en Huánuco como profesor de Historia y Geografía en el Colegio José Carlos Mariátegui de la Mauta, ahí donde hicimos nuestros primeros pininos, siempre hemos tratado de inculcar en los alumnos la enseñanza de la historia regional. La historia de Huánuco como sustento de la huanuqueñidad, como sustento del huanuqueñismo. Y entonces la idea en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, era tener los insumos, las herramientas, los instrumentos para poder volcar hacia los alumnos. Entonces, ¿cuál era la bibliografía con la que se contaba o con la que se cuenta? Y es en este contexto en el que yo quiero traducir el sentimiento que tenía el maestro José Varallano para haber aportado decididamente en la historia regional de Huánuco. Huánuco es una cuna de la historia peruana. Esto ya lo decía otro gran amigo entrañable y fraterno amigo con quien hemos sostenido enormes y tertulias, don Juanito Ponce Vidal. Se dice que el hombre más antiguo de América está en Huánuco, el templo más antiguo está en Cotos, tenemos los carcillos en Tantamayo. Bueno, nos podemos vanagloriar, como digo, a veces medio como badulaques, ¿no?, de que somos número uno en todo. Tenemos hombres, tenemos personajes, tenemos acontecimientos, pero aquí hay un asunto. ¿Y cuál es el estudio, la investigación que se ha hecho en relación a estos hechos, a estos acontecimientos que se registran en los anales de nuestra historia? Cuando José Varallano surge a la sociedad, a pesar de tener todos estos hechos, sencillamente no existía lo que hoy tenemos aquí entre manos, la historia de Huánuco. Lo que entonces existía era apenas unos opúsculos, unos folletines, unos trabajos mal escritos que muchas veces escribían para recordar una efemérides. Ahí estaban los trabajos de Achapuri, de Noé Castillo, de Siquel Ayllón, trabajos que simplemente eran para gestionar algún favor al gobierno. Pero no había esto, un trabajo integral,
un trabajo consolidado, que nos pueda dar una visión integral de lo que haya sido Huánuco. Y entonces José Barayanos, yo diría, no es que no tenía la formación de historiador. Por ahí alguien le cuestiona y le dice, oiga, José Barayanos, ¿por qué ha escrito la historia de Huánuco si él no era historiador? Yo quiero decir lo contrario. José Barayanos era un académico que ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la cual tuvo el título de profesor en historia. Por si acaso, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces no es que no tenía formación académica en historia, no era un aprendiz. Bueno, la modestia del maestro era tanto que siempre decía, yo soy un aprendiz en historia, no era un erudito en historia, pero tenía la formación porque era un profesor en historia. Y prueba de ello es que él ha enseñado historia en diversos colegios. Ha enseñado historia en el colegio Santa Isabel en Huancayo, ha enseñado historia en el Callao y en algunos otros planteles que él lo reconoce dentro de su autobiografía que expone en El caudal de los años. Entonces, el acercamiento que ha tenido José Barayanos para producir libros de historia de Huánuco ha sido por la necesidad de que en nuestro medio no existían estos trabajos. Tenemos los insumos, tenemos los archivos, tenemos el archivo de historia regional, tenemos el archivo en la municipalidad, tenemos el archivo en el arzobispado, tenemos archivos familiares, tenemos el archivo de Indias, tenemos el archivo general, tenemos una serie de textos, pero no ha habido un hombre que tenga una pasión para poder escudriñar y entregarnos una historia debidamente documentada que pueda servirnos de insumo para comprender nuestro devenir histórico. Y en esa medida, don José Barayanos, en su faceta de historiador, ha producido, en primer orden, dado de que él trabajaba como abogado en Huancayo, ha producido un folleto, un libro que se llamaba Huancayo, su síntesis histórica. Ese es su primer apunte histórico. Luego él escribiría más adelante un libro, un folleto, sobre lo que es la conquista española de Huánuco. Y por ahí tendría una serie de artículos en el diario El Comercio, en los cuales él publicaba algunos trabajos, ensayos, artículos sobre el escudo de Huánuco, sobre los capitanes fundadores de Huánuco, sobre Guamboma de Ayala y una serie de aspectos relativos a la historia. Incluso por ahí tenemos algunos artículos, me parece que en la revista Cotos, algunos artículos sobre el hombre de la Oricocha, sobre Mariano Ignacio Prado. Me parece que también tenemos por ahí un artículo inserto en la revista Industrial que editaba entonces el Colegio Hermínio Valdizán, con un valioso artículo. Pero la obra cumbre, la obra capital, la obra mayor es sin lugar a dudas esto. Él decía, ¿no?, en las conversaciones que teníamos, decía, si algún necio se atreve a preguntarme ¿cuál es la obra que he hecho por mi tierra?, yo simplemente respondo, es Historia de Huánuco. Y en realidad para nosotros esta es una obra monumental. Es una obra monumental escrita tras 20 años de investigación. Aquí no es una producción de la noche a la mañana, 20 años de investigación en las cuales él, ejerciendo ya su labor como senador por Huánuco, entregó parte de sus emolumentos para poder editar estos libros en la hermana República de Buenos Aires. Como decía nuestro buen amigo Eber Laos, yo he tenido mucho acercamiento con el maestro y me declaro un heredero intelectual de José Barayanos. Por eso es que en nuestro poder obran todos sus manuscritos, obra toda su producción, todas las fotografías, todo el archivo. Y en nuestro poder está también el domicilio de José Barayanos, que en algún momento será destinado a un santuario de José Barayanos. Y en esa persecución y en esa afanosa búsqueda yo tuve la curiosidad de llegar a la imprenta. Y llegué a la imprenta, donde se editó este libro mayor de José Barayanos, que está en la calle Perú, por coincidencia, en Buenos Aires. En la calle Perú 666, la imprenta López, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata este libro? Este libro tiene una visión general en torno al devenir histórico de Huánuco desde la prehistoria, desde las épocas prehispánicas,
desde las naciones existentes en Huánuco, pasa por una revisión sobre la época del incanato, pasa por la conquista, pasa por la emancipación y pasa por la época republicana y prácticamente se detiene en 1950. Ahí él hace un análisis básica, elemental, de personajes, de acontecimientos, de hechos que se han suscitado desde hasta 1950. Hace un enjuiciamiento, ¿no?, de una serie de acontecimientos como la Fundación Española de Huánuco, como la presencia de los precursores libertarios. Reivindica la figura de Illatupa como uno de los héroes a los cuales nosotros hoy le debemos y estamos en deuda. Hace un esbozo sobre las encomiendas, sobre toda la estructura, la nueva estructura, cómo se ha ido imponiendo la cultura occidental sobre la cultura andina. Hace un enjuiciamiento sobre la guerra con Chile, las contribuciones sobre todo del hombre andino, de lo que él llamaba el Xucuy, ¿no?, del hombre proveniente de las zonas de 2 de Mayo, de Guamalíes, el cual ha sido el aporte, la contribución, y nos narra cómo así se hizo frente a la invasión chilena. En realidad se trata de un libro elemental y básico. Como él mismo admite, no lo acabado, no lo erudito y no lo definitivo. Porque a partir de este trabajo se pueden hacer y se están haciendo nuevas investigaciones, en virtud del cual ya hay trabajos específicos. Tenemos trabajos, por ejemplo, el de los precursores, ¿no?, con Samuel Ordóñez, que hizo sobre José Crespo y Castillo, o con la figura de Gabriel Aguilar Nalbarte. Entonces, él ha sido un hombre muy modesto, pero a la vez también un hombre muy orgulloso de su producción y muy orgulloso de su raza. Si algo pudiera yo sintetizar en José Barayanos, era un hombre mordaz, pero veraz. Era un hombre orgulloso de provenir de los Andes, y por eso es que casi en toda su producción siempre reivindica, ¿no?, al hombre andino, y esto muchas veces le ha generado algunos puntos de vista divergentes con los Villamil, con los Figueroa, con los Ingunzas y no sé con cuántos taitas sagrados que hay aquí en la ciudad, ¿no?, porque él siempre se ufanaba de ser un Barayanos, ¿no?, al haber compuesto estos sus apellidos. Entonces, esto ha generado de que este libro sea elogiado, no necesariamente en Huánuco, porque en algún momento yo lo dije, este libro constituye casi una rareza bibliográfica. ¿Cuántos tienen esto en su domicilio? Pregunto. ¿Cuántos tienen este libro original en su biblioteca? ¿No? Han salido 1800 ejemplares. Son 1800 ejemplares para los cuales la municipalidad apenas colaboró con 1000 nuevos intis, que solo sirvieron, como él dijo, para copias, ¿no? Y el resto se lo han pedido donado, obsequiado, porque generalmente al autor no le compran, sino le dicen obsequios, ¿no? Y él decía, va a ser muy difícil, uno, que se vuelva a escribir la historia de Huánuco. Eso decía él terminantemente. Y decía, no es porque les falte capacidad, no es porque ningunee, subestime, sino porque hay que dedicarle, son 20 años de una vida. Imagínense ustedes, para poder escribir esto. ¿Alguien se atreve de entregarle a la sociedad 20 años de investigación? Y Barayanos decía, es imposible. Pero también Barayanos, y ahí me parece que sí se equivocó, él decía que será muy difícil que lo reediten la historia de Huánuco. Será muy difícil. Y solamente será cuando se cambie el cauce del río Guayara. Eso es lo que textualmente él decía. Pero a lo mejor lo que no vislumbraba muy bien el maestro José Barayanos es que en Huánuco tendríamos nuestro Mejía Vaca. Ese muy buen hombre hacedor de libros, como digo.
Lo que tal vez don José no podía advertir es que sí había un hombre empedernido, soñador, patriota, un hombre querendón de la cultura, Eber Laos Visa, para quien yo quiero pedirles un fuerte voto de aplauso, porque hace posible la reedición parcial, aunque sea de la historia de Huánuco, para que cada uno de nosotros lo tengamos en nuestros hogares, porque es necesario conocer la historia de Huánuco para poder beber la fuente de huanuqueñidad, algo que siempre hemos reclamado. Y esa huanuqueñidad se forja desde el nivel educativo. El Ministerio de Educación fija las bases generales, pero es a las regiones la que les compete fijar contenidos locales, contenidos regionales, y en ese sentido es imprescindible la enseñanza de la historia de Huánuco a partir de la producción del maestro José Barayanos, que él ha admitido, que él ha reconocido de que esto no es algo acabado, no es definitivo. Y yo quiero compartir y decirles a ustedes, queridos jóvenes que hoy nos acompañan aquí, felicito a la profesora que ha traído este importantísimo grupo, es que tenemos un espacio del 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Yo pregunto, ¿quién se ha atrevido a escribir la historia actual y contemporánea de Huánuco? Vamos a resucitar a José Barayanos. Y eso es un poco con sentido de autocrítica y en buena onda. Tenemos nuestra historia, tenemos en nuestra Universidad Emilio Valdizán una escuela de historia. Y entiendo que hoy ha sido acreditada, tiene una certificación. Pero lamentablemente no hay aportes. No se sigue con esto. Tenemos nuestra memoria colectiva inédita. Es como que nos hubiesen arrancado las páginas del 50, 60, 70, 80, 90 y el 2000. Estamos en el umbral del siglo XXI. Entonces esto exige que los nuevos profesionales de historia, que los nuevos educandos, que los nuevos ciudadanos se inmiscuyan, se involucren en las investigaciones históricas de Huánuco, porque como repito, no se puede amar lo que no se conoce. Y la historia juega un rol muy importante porque es la maestra de la vida. Ya se sabe y se conoce hasta el hartazgo la importancia y el significado que tiene la historia para un pueblo. Entonces, ahí está el gran reto, ahí está el gran desafío que nos ha dejado José Barayanos, que hasta el último día de su existencia lo ha entregado a la producción historiográfica. Y yo quiero confesarles a ustedes que José Barayanos se ha ido en su plena lucidez y en su plena maduración. Y es un hombre que se fue diciendo simplemente: no es posible que me muera estando yo lúcido. Es un hombre que hablaba, pero con unas amenas conversaciones que nadie lo paraba. Era un hombre muy jocoso, muy mordaz. Era un hombre al que le gustaba mucho la humildad. Era un hombre al que no le gustaban los honores. Era un hombre el que muchas veces vivía renegado de la pasividad de Huánuco. Y por eso, por ahí él acuñaba aquella frase: dime qué has hecho por Huánuco y te diré si eres huanuqueño. Y él decía, en base a estas lecturas, en base a este trabajo: huanuqueño no es el que nace aquí en el Valle del Pilco, en el Valle de los Chupachos. Huanuqueño no es el que nace en la jurisdicción. Ese no es huanuqueño. Huanuqueño es el que construye, huanuqueño es el que aporta, el huanuqueño es el que día a día entrega su alma, su vida, su espíritu y su corazón por la grandeza de la tierra. Esa es la enseñanza que hemos recibido del maestro, y en esa dirección ojalá ustedes, queridos jóvenes, puedan seguir transitando. Y era su preocupación tal que para él no había un paréntesis, sino había una continuidad. Y él, al no considerarlo esto como definitivo y como acabado, uno de los capítulos, sobre todo el de la guerra con Chile, él lo estuvo ampliando.
obra en nuestro poder el manuscrito de ese libro que se llama La guerra con Chile y Huánuco, en la cual él da cuenta de una serie de hechos, de una serie de acontecimientos y de una serie de personajes, que estamos seguros que al darse a luz, don José ya no creo que se compre muchos enemigos, porque él dice: yo voy a decir mi verdad, y voy a decir mi verdad aun cuando choque con intereses económicos o intereses políticos, porque mi pluma no está hipotecado a nadie, mi pluma no está solamente apegado a la justicia y a la verdad. ¿Cuál era, por ejemplo, el comportamiento de la sociedad, de los místicos de Huánuco, por ejemplo, frente a la guerra con Chile? ¿Cuál ha sido el comportamiento, la conducta del comportamiento? ¿Se luchó frente a los araucanos? ¿O es que más bien se aliaron a los araucanos? ¿Quiénes fueron los que enfrentaron, por ejemplo, a los chilenos? Por ahí surge o no surge el nombre de Aparicio Pomares, por ahí o no surgen aquellas mujeres patrióticas a las que despectivamente se motejaba como las rabonas, aquellos hombres chucuis que se alineaban sin tener preparación militar para hacer frente al enemigo invasor, al chileno. Seguramente que ese libro va a dar mucho que hablar. En ese libro hace un enjuiciamiento muy serio en el sentido de que Mariano Ignacio Prado no fue traidor. Y lo hace desde un punto de vista histórico, pero también lo hace desde un punto de vista jurídico, como que tenía la formación legal. Porque no podía llamarse traidor a quien no había sido sometido a un enjuiciamiento militar para calificársele como tal. Y él retaba y decía: a mí los Prados no me han dado un centavo para decir mi verdad. Pero también en ese libro nosotros vamos a encontrar dos puntos de vista muy encontrados. En primer lugar, y eso quiero decirlo con absoluta honestidad, en este libro José Barayanos dice que Leoncio Prado fue fusilado, y él recoge la versión de el historiador chileno Molinari, Nicanor Molinari. Pero en el libro inédito ampliatorio, que en algún momento daremos a luz y a público, él se rectifica, se corrige y dice: un momentito, Leoncio Prado no fue fusilado como se cuenta en la historia, con los 3 golpes de cafecito dirigiendo su partida a la inmortalidad, sino él fue baleado, él fue asesinado, él fue objeto de un repase. Eso es lo que él dice. Entonces miren ustedes la honestidad con la que este hombre nos muestra las páginas de nuestra historia nacional, presentándonos, por ejemplo, una figura tan emblemática como es don Leoncio Prado Gutiérrez. Por eso, para nosotros es muy satisfactorio compartir estas reflexiones en torno a la contribución bibliográfica de don José Barayanos. Nosotros aún en las épocas juveniles, 18, 19 años, y cuando todavía había compromiso social de Eber Laos con la publicación de la revista Perú, que esperemos algún día, ¿no?, renazca como el ave fénix, nosotros en esa revista publicamos un artículo que se titula La historia de Huánuco. Y en este artículo nosotros describimos de su propia versión la forma, las circunstancias, cómo trabajó, cuáles fueron sus fuentes y cuál era la valoración y la interpretación que él hacía de su historia de Huánuco. Y aquí, con mucha nostalgia, guardamos esta fotografía en la puerta de su domicilio, en las Américas, en Balconcillo, que hoy está en nuestro poder. En realidad, José Barayanos nos ha enseñado y nos ha dicho siempre: quien toca este libro, no toca un libro. Quien toca este libro, toca a Huánuco. Muchísimas gracias, amigos, por compartir hoy con ustedes. Buena, Eliseo Calanche.